38 minutos sobre las 9 de la noche, la imagen que van a ver a continuación va camino de convertirse en algo más que habitual en las aulas gallegas. Son pequeños jugando al ajedrez. En Galicia ya hay más de un centenar de centros que están introduciendo este juego para unos, deporte para muchos otros, en el día a día de los escolares. Aseguran los expertos, entre ellos la UNESCO y el Parlamento Europeo, que las bondades del ajedrez en el aprendizaje son enormes. Esta sentencia viene ya de hace muchísimos años. Cambados ha sido el último municipio de la comunidad en sumarse a esta iniciativa mediante un convenio entre el Concello y Xadrez Galego. El proyecto todavía está empezando a caminar, pero pone sobre la mesa que otro tipo de educación, o por lo menos un complemento de este tipo, es posible en las aulas de los centros públicos. No, hacia todas no. Acuérdate que el peón era del... Uno de los grandes impulsores de la introducción del ajedrez en los colegios es, como les decíamos, Xadrez Galego, y hoy tenemos el placer de saludar en directo a su director. Nos vamos hasta Vigo, Roberto Páramos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, buenas noites. Buenas noites. Roberto, contanos algún dos segredos de este plan que comeza a camiñar en Cambados. Bueno, pues Cambados ha tomado la iniciativa de, digamos, es uno de los 15 municipios que estamos colaborando en Galicia. Estamos siguiendo las directrices de la proposición que se aprobó el pasado julio en el Parlamento de Galicia, y en este caso es una apuesta del municipio de Cambados de iniciar, de proponer a sus centros educativos la posibilidad de incorporar el ajedrez como una herramienta curricular. Todo esto tiene que decir que se inició, como tú mencionabas, en el año 2012, digamos que llevamos 4 años trabajando en todo lo que es los países europeos, y España va con cierto retraso, ¿no? En los coles donde ya pues juegan al ajedrez, se practica, está incorporado, ¿qué tal está resultando? Bueno, ya digo, el proyecto oficial, el proyecto piloto en España es el proyecto de Redondela, que iniciamos en el año 2013, y la verdad que en general lo que se ve es que la práctica, el estudio del ajedrez como herramienta transversal ayuda a mejorar en otras áreas específicas como el matemáticas, el lenguaje y demás. A mí personalmente lo que más me ha gustado es demostrar que el lema "aprender a pensar", utilizando una serie de evaluaciones concretas y objetivas en campos como la concentración, el razonamiento, la toma de decisiones, la resolución de problemas. Esto último digamos, que se ve con frecuencia en los sistemas educativos anglosajones, y que aquí, digamos, en nuestro sistema que no está tan avanzado, digamos que se está demostrando que el ajedrez puede ayudar a mejorar todas estas áreas específicas, ¿no? Que luego pues te permiten rendir más o bien en los estudios o bien en otras cosas, ¿no? Capacidades y valores, ¿no? para mejorar como persona y el rendimiento escolar. Ahora volveremos sobre esto, que es muy interesante, Roberto. Pero de primeras entiendo que introducir el ajedrez en un centro escolar no significa ponérselo delante a los niños y ya está, ¿no? Obviamente esto, el mérito, el punto de partida es que el docente, el profesor, el experto, ¿no? Pues con una formación específica de ajedrez, pues trate de llegar a aquellos objetivos que él previamente a lo mejor no son específicamente ajedrecísticos, ¿no? Es decir, los niños, para que me entiendas, dominan un ajedrez básico. Aquí lo importante es qué es lo que va a marcar el proyecto curricular, que puede ser, como te decía antes, una asignatura transversal, bien potenciar capacidades y valores, o bien hay proyectos, por ejemplo, de integración o específicos en áreas de idiomas, áreas de geografía, matemáticas y demás. Digamos que el ajedrez es una herramienta puesta a disposición de un docente que previamente se ha formado y ha conocido otras experiencias que ahora fundamentalmente son europeas,
y trata él de marcar objetivos. Yo, si quieres, te cuento alguna experiencia, por ejemplo, que trabajan el silencio, yo qué sé, en educación infantil, por ejemplo, u otros proyectos que buscan la mejora, digamos, de allí donde el informe PISA nos castiga más, ¿no? Claro, porque yo entiendo, por lo que estás contando, Roberto, que ya en edades muy tempranas se puede introducir, con ejemplos como esto, como el que decías del silencio. ¿Desde qué edades? Bien, vamos a ver. Ahora mismo en España desconocemos, y en Galicia también, exactamente, no hay un censo, no hay una coordinación, no hay un programa nacional ni regional que nos pueda, digamos, permitir saber con exactitud cómo está, cuál es el estado real de la evolución de este proyecto europeo, ¿no? Es decir, no lo sabemos, lo desconocemos, y me consta que las autoridades, digamos, se pondrán a ello, ¿no? Ahora mismo, desde los 3 a los 16 años, que es lo que abarcaría el programa, pues ya digo, hay innumerables estudios. Yo te puedo contar los que conozco de primera mano. Sí. A los 3, 4 años aprenden apenas el movimiento de las piezas, trabajan normalmente con lo que se llaman ajedrez gigante, trabajan con canciones, trabajan con dibujos animados, con todo lo que es el tema de plastilina, manualidades, etcétera, ¿no? Es decir, 3, 4 y 5 años, educación infantil, lo que se trata es de crearles un mundo mágico, ¿no? Como una serie de personajes y digamos, les están contando, pues, vuelvo a repetir, en función de su proyecto curricular concreto, aquello que el centro o que el profesor determinado pues busca, ¿no? 3, 4, es decir, que a partir de 3, 4 y 5 años, edad que tú y yo ya no tenemos, no, pues ni se puede digamos, descubrir este apasionante universo que, como sabes, practican, según la Federación Internacional, 600 millones de personas, saben jugar al ajedrez, y casi un 10% practica, digamos, diariamente, ¿no? Hablabas de cómo pueden aprender, de cómo pueden utilizar esta herramienta a niños de 3, 4 y 5 años, pero ¿cómo les llega el ajedrez a los que son ya más mayorcitos, que están acostumbrados a las tablets, que están acostumbrados a jugar de otra forma? ¿Les entra bien por los ojos? ¿Les conquista el ajedrez? Hombre, yo os invitaría a que tus oyentes, que sé que ahora mismo, digamos, han abandonado el partido de Champions para vernos, totalmente, pues que tecleen chess.com y que compartan la pasión del ajedrez con 15 millones de usuarios registrados, por ejemplo. Creo que 150 países diferentes, 150 nacionalidades, es una de las 2.000 páginas digamos, con más afluencia del mundo, chess.com, y que ya da una medida del interés global y que hay por la actividad. Ahora mismo hay 50.000 personas conectadas, tengo el móvil aquí a mi derecha, te lo podría mostrar en cámara, pues compartiendo algún tipo de anécdota de ajedrez, a lo mejor están enlazando nuestra conversación. Es decir, hoy en día, no solo chess.com, que es uno de los 300 clubes virtuales, te puedo hablar en español, por ejemplo, de mis amigos de chess24.com, que son bastante buenos. Hay una serie, digamos, de clubes online, plataformas online, que te permiten hacer todo este proceso de, digamos, de aprendizaje, de juego, incluso de competición. Es decir, hoy en día todo el ajedrez está en Internet. Hablabas hace unos minutos de los beneficios más que probados que tienen para el desarrollo intelectual de los niños, matemáticas, concentración, pero el ajedrez tiene también mucho de beneficio para el desarrollo social, ¿no? Bien, y también, como podéis, ya digo, a mí lo que me gusta del ajedrez es que es democrático, ¿no? No importa la raza, el sexo, la religión, es súper integrador, ¿no? Es muy económico y, por lo tanto, los proyectos sociales, pues imagínate, simplemente siempre me examinan entrando en Internet, ¿no? Tú puedes ver desde, pues eso, gente sin recursos, gente simplemente para acercarse, para conocerse, de múltiples nacionalidades. El ajedrez es un juego en un principio pacífico. Los mayores, por ejemplo, tenéis
ahora mismo unos estudios muy interesantes a nivel de Alzheimer que se han desarrollado aquí en España. También podéis encontrar por internet, por ejemplo, qué se está haciendo en los centros de reinserción, los, digamos, mal llamados cárceles, ¿no? Se está intentando, ya digo, se está tirando desde múltiples variables integradoras, ¿no? Pero, insisto, mi especialidad, como sabes, es, en un principio, yo vengo del mundo de la competición, que abandoné para demostrar que el ajedrez es educación, es educativo, que en España tenemos un sistema que se puede mejorar, que yo diría que estamos acostumbrados a una serie de, digamos, de métodos, pero que probar cosas nuevas y ponerlas en manos de los docentes, que son los grandes protagonistas en este momento del futuro, ¿no?, de nuestros hijos, pues considero que el ajedrez es una herramienta que primero puede empezar en los colegios, pero que rápidamente se ramifica a las asociaciones de vecinos, centros culturales, luego se crean escuelas municipales, clubes de ajedrez, en fin, como por ejemplo está ocurriendo ahora en Cambados, pero que tenemos prácticamente por toda la geografía española, ¿no? Roberto, se nos está acabando el tiempo, pero no quería despedirte sin que nos digas por qué has dicho que España se está quedando atrás con respecto a otros países europeos en lo que tiene que ver con la presencia del ajedrez en la educación. ¿Conoces algún ejemplo de algún país europeo que nos lleve la delantera, pero por mucho? Bueno, en cuanto a yo lo digo que en general, como sabes, el ajedrez ha sido, digamos, un punto de desencuentro, ¿no?, a nivel oficial, y que además cualquier variable que cojamos a nivel global de educación, pues digamos que no estamos entre los mejores. Casi nada, en realidad. No quiero hablar de la lista de Shanghái, de universidades, no quiero... Es decir, simplemente hemos hecho un gran salto cualitativo de educación, nos queda mucho por hacer y sabes este lema de que si algo no funciona hay que mejorar. Yo prefiero ser positivo. Lo que sí conozco es que países los más avanzados del mundo en estos momentos, a nivel económico, a nivel cultural, también son los más avanzados de ajedrez. Estamos hablando de Europa, ya digo, Alemania, Inglaterra, Francia, todos estos países, digamos, de primera línea. Pero no nos olvidemos que la India y China son las potencias emergentes de ajedrez, con campeones del mundo, tanto masculino como femenino, a nivel olímpico. ¿Qué quiero decir? Que volvemos al origen, es un movimiento global donde, insisto, ya sabemos desde hace 90 años, por expertos, docentes, psicólogos, que el ajedrez aporta este lema que hablábamos, ¿no?, de pensar antes de actuar, intentar eso que aprender a que pensar, nos cuesta, ¿no? Claro, eso que nos cuesta tanto y ya digo, y una vez más, de la mano de los docentes, de los expertos, asesorados, pues en este caso, por técnicos de ajedrez, que intenten mejorar la educación en España, que yo creo que tenemos un largo recorrido. No es momento de decir, oye, vamos más tarde que los demás. Yo lo veo más bien como una oportunidad, es decir, coger evidentemente estudios objetivos y decir, oye, pues vamos a probar el ajedrez, como por ejemplo me consta que se está probando la educación financiera, se está probando la oratoria en secundaria. Pues ahí queda. Y se está dando unas vueltas a nuestro, digamos, sistema, ¿no?, de educación. Roberto Páramos, perdón, es que nos acaba el tiempo. Tenemos que despedirnos, aunque seguiríamos hablando de lo interesantísimo que es el ajedrez y su relación con la educación muchos minutos más. Gracias por haber estado en Más que Contar, muy amable, buenas noches. A ti, buenas noches, Gladys, hasta luego. Como les decíamos, TUI celebra la 12ª edición de su Festival Internacional de Documentales Playdoc, que ha programado como apertura de cartel la proyección de la primera película de ficción de la historia del cine gallego. Fue rodada en 1916, así que se cumplen 100 años de aquellos 20 minutos de cinta. El Museo de Pontevedra conserva el rollo original de esta centenaria película muda que fue rodada por el realizador Xosé Gil en el entorno de esta provincia. Hai unha influencia clara do cine de folletín da época. Fue la primera película de ficción realizada en Galicia. A sinopse é bastante delirante. Miss Ledia era unha señorita rica americana que chega co seu tío de turismo ás Rías Baixas, banqueiro multimillonario. Coinciden cos reis dun país, suposto país centroeuropeo, é unha dama de compañía da raíña. Paralelamente hai un
un anarquista, planea un atentado contra a parella real. En su elenco había una presencia estelar que interpretaba a un pastor protestante. O propio Castelao que falla aí o que os diríamos un cameo, non? Junto a él, amigos intelectuales y burguesía de la época. Fefa Sandoval e as súas amigas eran xente da alta burguesía pontevedresa. Está aí Fausto Otero facendo un dos papéis que era un actor e un par de profesionais ou tres máis, o resto eran, pois eso, xente aficionada. Aficionada, pero amante de las artes escénicas, entre ellos Víctor Cervera Mercadillo y Antonio Blanco Porto. Sus nietos hablan orgullosos de su pionera incursión cinematográfica. Tenían grandes dotes de interpretación, eran gente que declamaba, que recitaba poesía, o sea que estaban duchos en el tema de la interpretación. Como actor estaba en su mundo. La crítica del autor del libro A Historia do Cine en Galicia no es tan generosa. É moi primitiva. Bueno, es una preciosidade. A cámara está prácticamente fisa, non se tira de ninguna posibilidade do encadramento. Es algo simpático, ocurrente y que allá con sus buenas voluntades hicieron lo que pudieron. Non hai ningún primeiro plano, nin plano medio, nada diso, non é todo vistas xerais. Yo la vi 4 veces. Sí, El yo primer día también. me emocionó muchísimo. O certo é que a xente non entendeu nada da película. Estupendo. Si somos rigorosos, o que salvamos é o feito da súa singularidade. Que haya sido la primera en Galicia, así que después de tantos años, permítannos el spoiler. Todo remata ben, non hai atentado, os reis perdoan o terrorista, ese matrimonio por amor entre o famoso multimillonario e esa Miss Katia. Como en todas las Descarso. películas fue el que al final se casa, felizmente, claro. Es su abuelo el protagonista que, según sus nietos, se llevaría el Goya si en aquella época lo hubiera. Si Por no, supuesto. haríamos una huelga. Y es que ellos abrieron la puerta de la producción gallega en la que hoy triunfan los Luis Tosar y compañía. Con esta preciosa historia terminamos. Nos vemos mañana. Que pasen una feliz noche.